Un paro nacional en contra del gobierno por parte de los camioneros a lo largo del norte de Chile. Vamos a ver que es por una serie de problemas asociados a la seguridad, como también los masivas alzas y el precio que se da en el combustible, a la vez que el gobierno de Boric sufrió una dura derrota en el Congreso por la votación del presupuesto, donde de manera bastante positiva se cortó por completo, o sea, 0 pesos para una serie de instituciones subsidiadas por parte del Estado en materia cultural, como es el caso del Museo de la Memoria, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y una serie de otras instituciones, como por ejemplo la Fundación Salvador Allende, todas subsidiadas por el Estado con dinero de todos los trabajadores chilenos. A la vez que se discute y que la derecha estaba pidiendo una masiva alza en los subsidios que se dan en materia de la pensión garantizada universal, que querían aumentarlo bastante, y también se rechazó aumentar gastos en materia de seguridad en el presupuesto por votaciones de la oposición, o sea, la derecha. Todo eso lo vemos a continuación y las consecuencias que esto tiene para el trabajador común y corriente. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Marcos Ledesma y Amalia Bravo Arratia, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Hace tan solo unas horas, una gran agrupación de camioneros y a nivel general en el norte anunció un paro nacional indefinido. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto se da en el contexto de la Confederación de Transportistas de Fuerza del Norte, o sea, muchos camioneros en el norte del país, y es por dos razones principales. Uno, es por la masiva alza de la inseguridad en el norte de nuestro país, que se da por una serie de razones y algunos vinculan a otro punto, que es el tema migratorio, pero también asociado al vínculo con lo que ocurre con los narcos, el aumento de la delincuencia, el fracaso del Estado en materia de seguridad, que no es ninguna novedad, y en gran medida piden que se les arregle la situación. Algunos proponen que haya un estado de excepción con presencia militar, otros que el Estado intervenga de alguna manera. En realidad no se está pidiendo algo muy específico cómo solucionarlo, pero piden que se les solucione, tomando en cuenta que la zona norte es una de las más afectadas por la delincuencia en nuestro país. Y el tema migratorio además se menciona bastante, que ha empezado hace poco también una serie de propuestas por distintos sectores políticos en los cuales se está hablando que tal vez debería hacerse un plebiscito vinculante para ver qué se hace con la inmigración, si es que se permite más gente, si no, en cuánto, etcétera, que parece positivo por cómo entran estos discursos de democracia participativa dentro de la política chilena, pero están haciendo esta exigencia al gobierno. Que vamos a ver cuánto dura, porque en el último tiempo los paros de camioneros no tienen una historia de ser muy consistente. Usualmente llegan a algún acuerdo, llega algún subsidio o algún beneficio, que no es muy bueno para el resto de la población, pero sí para esos mismos que negocian, y se termina el paro. Es lo que ocurrió en el sur cuando se han ido a paro los camioneros por la situación de violencia en la Araucanía. Entonces vamos a ver en qué termina, pero una muestra de los problemas que se dan en el norte de Chile y que en muchos casos casi parecen ser ignorados por el Estado central porque tiene un enfoque capitalino bastante fuerte, ¿no? Y el otro punto principal, además de la violencia, es el tema del combustible, que tiene consecuencias reales para el día a día de todos los trabajadores de este país, porque un combustible de precio alto hace que todo suba de precio, porque si el combustible está alto, sube la comida, los medicamentos, la ropa, todas las cosas. ¿Por qué? Porque todo requiere transporte de un lado a otro. Combustible más caro, es más caro llevar las cosas de un lugar a otro, o sea, todo sube de precio, ¿no? Entonces están también pidiendo que no se suba más el combustible o que se baje su precio. Ahora casi se da a entender como que estuvieran pidiendo subsidios, que sería bien negativo porque estaría sacándole dinero al bolsillo del trabajador para pasárselo a esos camioneros, ¿no? Pero lo que debería hacerse es dejar de lado este llamado MEPCO, el mecanismo de estabilización de precios del combustible, que en la práctica lo único que ha hecho es que no se den bajas muy sustantivas del precio del combustible y siempre suba. No hay que olvidar que hace algunos meses, cuando el petróleo a nivel mundial llegó a niveles de precio negativo, o sea, te estaban pagando por llevarte el combustible por una serie de factores que se dio en ese momento, aquí no bajó, a diferencia de gran parte del mundo, subió. ¿Por qué? Por esa estabilización de precios, que se supone que hace que cuando baja mucho a nivel mundial no baje tanto, pero que al mismo tiempo cuando sube el precio del combustible no suba tanto. En la práctica en realidad siempre sube y casi nunca baja, y cuando baja es por montos insignificantes, como por ejemplo 1 peso.
cosas del estilo, ¿no? Entonces debería eliminarse eso, eliminarse la intervención de la empresa estatal ENAP, la empresa nacional del petróleo, que interviene y determina precios del combustible, y dejar que haya un libre mercado en esa materia y se le quite por completo el impuesto al combustible y también el IVA a ese producto. Y de esa manera van a ver cómo baja a la mitad el precio del combustible y todo va a bajar de precio en consecuencia. ¿Van a querer hacer eso? No, porque implicaría quitarle plata a los políticos que pueden usar, plata del Estado, al eliminar esos impuestos. Implicaría eliminar una empresa estatal que está llena de pérdidas, pero también numerosos casos de nepotismo y vínculo político, como es la ENAP, y quitar un mecanismo de control de precios estatal que tampoco quieren eliminar. Entonces la solución está, que podría ayudar a nivel general, pero no la quieren hacer, lamentablemente por falta de voluntad. Pero no se queda solo ahí. Las materias de seguridad no se extienden solo en el norte de Chile, sino que en distintas partes del país. Hace poco incluso hemos visto cómo en Concepción se pidió estado de excepción, presencia militar, pero eso se rechazó por parte del gobierno porque creen que no corresponde. Entonces el problema de seguridad, aunque se puede enfocar muchas veces en el norte y asociado al tema migratorio en muchos casos, y en otros casos lo enfocan mucho en el sur, asociado a la violencia que se da por grupos guerrilleros mapuches, de todas maneras es un problema generalizado en nuestro país. Pero en medio de todo eso, el gobierno de Gabriel Boric sufrió una fuerte derrota asociada al presupuesto. Que es el presupuesto, la cantidad de dinero que puede usar un gobierno en un año y que se tiene que aprobar por el Congreso. Y eso es porque en medio de unas discusiones bastante fuertes se bloqueó los subsidios a una serie de instituciones, las llamadas instituciones culturales. Porque uno pensaría que cuando tú tienes algo como arte o un museo, cosas propias, tienes que surgir por tu cuenta y usarlo con tu dinero. En parte porque sería sumamente injusto sacarle a una persona común y corriente la plata de su bolsillo de manera obligada para financiar algo que no está de acuerdo, ¿no? Pero estamos en Chile y al igual que en tantos otros países subsidiamos una serie de instituciones donde hay numerosos casos de corporativismo, irregularidades y la práctica de tratar de levantar instituciones por temas ideológicos. Y en medio de eso se rechazó aprobar el presupuesto, o sea, los subsidios, a una serie de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene un presupuesto de más de 15.000 millones de pesos al año, una brutalidad de plata. ¿Dónde sale eso? Del bolsillo de todos nosotros. Así que cuando usted se pregunte por qué falta platita, ahí está, se va sacando. También se rechazó dar subsidio a una serie de otras instituciones, que es el llamado subsidio por el programa de patrimonio cultural, y en la práctica eso es que el Estado nos saca plata del bolsillo todos los meses para darle plata a las siguientes instituciones: Museo de la Memoria, Villa Grimaldi, Londres 38, Fundación Frey, Fundación Salvador Allende y una serie de otras instituciones. Entonces se cortaron los subsidios para eso y algunos dicen que igual eso fue en la Cámara de Diputados, lo van a volver a colocar en el Senado, pero esperemos que no. Lo ideal sería que tanto a eso como a tantas otras organizaciones, como también a grupos empresariales que son corporativistas y reciben subsidios, se les corten. Es una injusticia que se le saque dinero al bolsillo a un trabajador para pasárselo a instituciones particulares que al final están siendo subsidiadas. ¿Por qué? Porque tienen la preferencia política o el amiguismo o el vínculo con un partido u otro. Está bien que se corte y ojalá fuera permanente se corten, que lamentablemente no creo que sea así. Y ojalá ese dinero, que es una cantidad brutal de dinero que mensualmente se les otorga, vuelva a quienes son sus dueños legítimos, no los políticos, no el Estado, sino al bolsillo del ciudadano común y corriente. Así podrías hacer que la calidad de vida de la gente mejore, devolviéndole esa plata a su bolsillo y por lo tanto más plata en el bolsillo de los trabajadores, y al mismo tiempo sin inflación y reduciendo el gasto, porque no es plata nueva, es plata que dejas de gastar en subsidios a grupos de poder y grupos económicos como grupos culturales con vínculos políticos y que se devuelve al bolsillo de los trabajadores. Pero no se queda solo ahí. También, al mismo tiempo, se rechazó el aumento de presupuesto del gobierno que querían hacer en materia de seguridad, que también me parece bien, menos gasto donde sea me parece excelente. Y algunos dirán, es que estamos con problemas de seguridad, entonces hay que aumentar el gasto. Y no necesariamente, porque si somos completamente sinceros, año tras año, al igual que con la salud, la educación, una serie de otras cosas, van aumentando todo el rato los gastos. Siempre gastan más, siempre. ¿Y mejora la situación de seguridad? No. ¿Mejora la situación de salud o educación? No, al contrario, va empeorando. Lo que sí vemos son funcionarios públicos con más plata, lo que sí vemos son políticos con más poderes. Entonces, que se aumenten los gastos no me parece que es necesario. ¿Necesitan gastar plata? Bueno, saquen la plata de los bolsillos de los políticos, bajándoles los sueldos. Paren de gastar tanto en ministerio, en asesores, que esto, lo otro. Hay plata de sobra. Y voy a citar aquí a Bukele, no es que falte plata, si dejan de robar o si dejan de malgastarla, la plata está. Y ese principio yo creo que se aplica. Esto de andar gastando más y más y más y más y más plata del ciudadano común y corriente no corresponde. Entonces está bien que esto se haya rechazado, aunque se sospecha que se va a volver a reinstaurar ese gasto. Y por otro lado, un elemento que también se rechazó, y todo esto para mí maravilloso ver cómo se van rechazando todos estos gastos, fue el aumento de la pensión garantizada universal.
Es bien curioso, porque en su momento, cuando la derecha estaba gobernando con Piñera, la izquierda quería aumentar esto. Y la derecha se opuso porque dijeron que la plata no alcanzaba, que era irresponsable y iba a generar deuda internacional que iban a terminar pagando los trabajadores. Era verdad. Pero ahora está gobernando la izquierda y esos mismos que apoyaron aumentarla, ahora rechazan ese aumento y terminaron haciendo que se rechazara. Mientras que los de la derecha, que antes cuando eran gobierno rechazaban este aumento, ahora lo están apoyando. Al final lo hacen para joder al otro porque saben que el gobierno que apruebe esto le va a generar un dolor económico enorme que va a tener consecuencias bastante brutales. Y la derecha, en este caso de manera bastante irresponsable, apoya este gasto masivo a costa del bolsillo del trabajador y deuda internacional que significaría un aumento millonario de la deuda, ¿no? Eso es lo que están haciendo, porque era un aumento de la pensión garantizada universal de 212.000 pesos a 250.000 pesos, un aumento de 48.000 pesos. Algunos dirán, no es tanto. Y efectivamente a nivel de una sola persona no lo es. Pero si sumas las miles y decenas de miles de personas de esos montos que se aumentan y los vas sumando, eso es una brutalidad de plata. Y en esto sí tiene razón Marcel, es irresponsable fiscalmente. Y lo que lo está haciendo la derecha, porque ellos rechazaron en su momento esos aumentos, es por tema de cálculo político. Y está bien que eso se rechace. Quieren ayudar al trabajador a que esté mejor, perfecto. Bajen los gastos, quiten los subsidios, pero también quiten los impuestos. Todo ese gasto extra que se va eliminando y empieza a sobrar la plata, no se la queden los políticos, devuélvanselo al bolsillo del trabajador. Al final esto es inyectar plata en el bolsillo de la gente, pero plata que no está. La mejor manera, si quieren inyectar plata y mejorar la calidad de vida, es lo que mencionamos. Bajen los gastos, con la plata extra se lo devuelven al bolsillo del trabajador, van a ser montos mucho más altos que esto de esta pensión garantizada universal y al mismo tiempo no habría inflación porque es plata ya existente. Población más rica, con mejores gastos, con mejores inversiones y al mismo tiempo menos deuda internacional. Sería lo mejor, pero lamentablemente, insisto, eso no lo van a hacer porque implicaría quitarle poder al mundo político y les gusta más esta idea de sacarnos todos los días dinero a nuestro bolsillo con impuestos. Todos los días de que a una persona con sueldo mínimo al menos un tercio de su sueldo le saquen con los impuestos y después ellos sacan su tajada, hacen todos estos gastos intermedios, plata para los políticos, los partidos, ministerios, etcétera, empresas estatales con pérdidas y después de eso te dan el subsidio, como la pensión garantizada universal y te piden que les des gracia. En vez de que sería mucho mejor que devuelvan la plata que ya nos han sacado, que nos sacar plata y ahí ya mejoraría sustancialmente la calidad de vida del ciudadano común y corriente. Pero no van a hacer eso. ¿Pero qué les parecen estas nuevas situaciones que se dan, tanto a nivel del presupuesto, que es un duro golpe al gobierno de Boric, como también el paro nacional que se llamó? ¿Qué les parece también estas volteretas que se han dado con estos subsidios que piden y rechazan de un lado y otro? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.